Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie hablando de los capítulos de SAS, de IB. Y hoy tenemos el capítulo 3.3, que es amenazas a la biodiversidad. Esto es un capítulo, yo creo que bastante corto, bastante sencillo. Ya hemos pasado de los capítulos muy difíciles en el tema 2, así que ahora estamos en capítulos un poco más sencillos. Y esto en particular no es para nada complicado. Realmente habla de un par de cosas, que es pues la biodiversidad, cómo mantenerlo y por qué está en peligro, y los factores, ¿vale? Así que empezamos primero con algunas estadísticas. Estadísticas de las especies, que se estima que hay más o menos 7 millones de especies en el mundo, pero solo 1.2 a 1.4 millones de estas especies están documentadas y tienen nombres, ¿vale? El resto no son documentadas. Y 2/3 de estas especies se estiman que viven en zonas tropicales del mundo. Hemos hablado antes de que hay mucha, o sea, muy alta biodiversidad en selvas tropicales, por ejemplo. Esto es porque en esas zonas hay las condiciones ideales para muchas especies. Entonces, eso también quiere decir que pues hay muchas especies amenazadas en el mundo actualmente, pero que con proteger solamente el 5% del hábitat del mundo podemos proteger al 50% de las especies. Así que estas son algunas estadísticas simplemente más para poner un poco de contexto, ¿vale? La mayoría de las especies que están en peligro en este momento están en lo que se llaman hotspots o zonas calientes del mundo, ¿vale? Estos son puntos o lugares del mundo donde haya mucha biodiversidad y suelen ser zonas que se explotan bastante por los humanos o por pues, varios propósitos y varios usos. Entonces, pues hay que conservar esas zonas y así pues se pueden ayudar a muchas especies porque, como dije, con conservar una muy pequeña o muy pequeño porcentaje de la superficie de la Tierra, de los hábitats en la Tierra, se puede ayudar a muchas más especies. Bueno, entonces, y hablando más de la naturaleza, ¿vale? Mantener la biodiversidad. ¿Cuáles son los factores que ayudan a mantener la biodiversidad de una dada especie o de un dado ecosistema? Pues, primero hay alta complejidad, ¿vale? Cuando tienes un sistema muy complejo, lo que pasa es que si hay un cambio, el sistema puede adaptar. Si hay una enfermedad o si una especie desaparece, pues como el sistema es tan complejo, como hay una red trófica muy grande, pues el sistema se puede adaptar. Pero si hay pocas especies, un cambio pues lo va a afectar bastante más. También ecosistemas jóvenes son más vulnerables, porque como os podéis imaginar, un ecosistema más joven pues está en proceso de desarrollo, entonces no es tan maduro y si hay un cambio, eso puede perturbar mucho más el ecosistema que existe. También si hay las cantidades suficientes de ciertos recursos abióticos, ¿vale? Hemos hablado de lo que son pues, factores abióticos antes, pero en este caso sería cosas como luz, calor, agua y nutrientes, ¿vale? Si tienes un ecosistema con suficientes de estos factores, de esos recursos, pues si hay un cambio, si por ejemplo hay una escasez de agua, pues es mucho más posible que el ecosistema sobreviva y siga adelante a pesar de esa escasez. Pero si es un ecosistema un poco más frágil o con menos de esos factores, como por ejemplo un desierto, pues, o sea, un desierto que por ejemplo tiene muy poca agua, pues si hay un cambio, ese ecosistema va a ser mucho menos capaz de aguantar ese cambio y seguir adelante. Y finalmente, la inercia. La inercia es la capacidad de un ecosistema para resistir un cambio. Alta inercia quiere decir que se puede resistir bastante bien a un cambio y baja inercia, pues baja capacidad de resistir a los cambios. Y por otro lado, también hay los factores que ponen en peligro la biodiversidad, ¿vale?
Los factores que ponen en peligro a la biodiversidad son los siguientes. Primero, desastres naturales, cosas como incendios, erupciones volcánicas, huracanes, ¿vale? Cosas que son desastres que interrumpen los ciclos naturales de un ecosistema. También la actividad humana. Esto es la contaminación del aire, del agua, la sobreexplotación de los recursos, la deforestación, la quema y tala de árboles, ¿vale? Pues básicamente el abuso del mundo natural, del medio ambiente por parte de los humanos. También especies invasoras que pueden pues, romper un poco el equilibrio o balance que hay en un ecosistema. Si viene una especie que es un depredador que no pertenece a un ecosistema, que no es una especie endémica, pues puede causar bastantes problemas porque interrumpe el ciclo normal y la cadena trófica normal. También enfermedades y por último, la agricultura moderna, porque los humanos tenemos muchas prácticas, como por ejemplo los monocultivos, que es que pones pues una planta, cultivas pues una cosa en una zona durante mucho tiempo, y esto lo que hace es pues saca todos los nutrientes del suelo, hace que ese suelo sea casi incultivable, porque no hay nada más de nutrientes ahí. También la ingeniería genética, que básicamente eso cambia la genética, la naturaleza del suelo y de las plantas, y también las pesticidas, que son una forma de contaminante, ¿vale? Así que la agricultura, por pues, varias prácticas, puede contaminar y puede pues, sacar muchas cosas de la naturaleza y interrumpir los ciclos del mundo natural. También hay los factores que hacen más vulnerables a una especie, en particular a la extinción, ¿vale? Ahora no estamos hablando de ecosistemas, que fue, o sea, todo lo último o todo lo anterior fue más de, pues, un ecosistema en general. Ahora hablamos de las especies en particular. Un factor es un rango geográfico estrecho, ¿vale? Si tienes muy pocas zonas donde puedas vivir, pues entonces un impacto en esa zona, alguna interrupción, pues puede llegar a causar la extinción. Esto se puede ver un ejemplo con las pandas, ¿vale? Las pandas que ahora mismo su hábitat natural es muy pequeño. Solo pueden existir en ciertas zonas de China, porque para ellos hace falta grandes cantidades de bambú para poder vivir. Y solo existen grandes cantidades de bambú en ciertos bosques que están dentro de China. Así que en ninguna otra parte del mundo las pandas pueden vivir, pues, una vida normal en la naturaleza, solo en China. Entonces, eso los hace muy vulnerables a la extinción, porque si destruyes a esos hábitats, esos pocos hábitats que hay, pues ya no hay hábitats naturales para esas pandas para seguir existiendo y viviendo. También una población pequeña o pocas poblaciones, ¿vale? Si hay pocas poblaciones, como dije, una interrupción pequeña, una cosa, una perturbación pequeña en ese ecosistema, pues puede acabar con una especie, porque no hay muchos seguros, o sea, no hay, si mueren un par de individuos, pues eso ya puede ser la final de la especie. También baja diversidad de la población. Eso, un buen ejemplo es si hablamos de enfermedades, ¿vale? Si hay baja diversidad genética de una especie, pues una enfermedad que afecta a una especie o un individuo de una especie también va a afectar a los demás, porque hay baja diversidad, o sea, todas las especies son iguales, así que lo que afecta a un individuo afecta a los demás. Pero en cambio, si tienes más biodiversidad, pues hay más resistencia a los cambios, la población es más estable, si hay una enfermedad pues va a afectar a uno, pero a los demás no los va a afectar, porque ellos son diferentes, así que hay una probabilidad más alta de que sean un poco resistentes. Eh, También bajo potencial reproductivo. Esto pues hace más difícil la reproducción y por lo tanto pues la propagación de la especie. Un ejemplo de esto es con los pingüinos. Los pingüinos solo ponen huevos una vez cada 2 años. Y eso hace que, o sea, como su esperanza de vida no es, o sea, eterna,
pues hace que su capacidad reproductiva sea un poco limitada. Entonces, pues eso los pone más peligro que una especie que se puede reproducir con más facilidad. Y siguiendo, también baja dispersión y movilidad, porque si estás pues muy atada, o sea, si una especie está muy atada a una cierta zona, pues entonces, y no se puede mover, pues como dije, si hay una perturbación en ese hábitat, en esa zona, pues va a ser mucho más difícil para esa especie, pues cambiarse de zona, emigrar, ¿vale? A otra zona. Y hablando de la emigración, los emigrantes estacionales, como hay muchos aves, que son buenos ejemplos, son también más vulnerables a la extinción, porque si esa emigración si esa migración se ve pues interrumpida por algún factor, lo que sea, pues entonces va a ser mucho más difícil seguir existiendo, porque ellos tienen que estar en un dado ecosistema en algún periodo del año y en otra época tienen que estar en otro ecosistema. Y si no se puede mover, ellos no pueden sobrevivir en el ecosistema. Entonces, y esa interrupción es mucho más fácil que haya una interrupción y que haya una extinción por culpa de eso, que una especie que esté bien siempre en la misma zona. También la necesidad o dependencia de algún nicho muy específico, como las pandas. Como dije, bambú solo hay en algunos pocos sitios del planeta. Pero si las pandas pudiesen comer cualquier árbol, pues sería más fácil para ellos seguir viviendo. También consumo por los humanos, que como sabemos, con muchas especies la historia siempre es lo mismo, que los humanos encontramos que algo que tenían ellos era valioso y entonces empezamos a matarlos casi hasta la extinción, como con los elefantes, como con las pandas, con muchos tipos de ballenas, ¿vale? Finalmente, viviendo en una isla. Eso es un factor que pone más en peligro a una especie de la extinción. Esto es por muchos factores. No voy a profundizar bastante en esto porque no creo que sea súper importante, pero las cosas principales son que son muy aislados, hay poca biodiversidad en esas zonas porque suelen ser pues islas pequeñas, no hay muchas cosas ahí. Que pueden entrar especies invasoras desde fuera, especialmente si hay pues humanos que vienen a esa isla, es posible que traigan con ellos especies invasoras y como es un sitio tan pequeño, pues esas especies van a tener mucho impacto muy rápidamente. Eh, y bueno, así que esos son los factores principales, ¿vale? Hay más, pero son los principales. Finalmente, hablamos un poco de la lista roja de especies amenazadas, ¿vale? Esta lista lo he mencionado antes y lo voy a volver a mencionar. Eh, Básicamente es una lista hecha por una organización mundial que lo que hace es recopilar todas las especies del mundo y decir cuáles son amenazadas. Habla de cuáles zonas del mundo tienen más especies en peligro de extinción, en cada especie que está en peligro, pues cuántos individuos hay, qué se puede hacer para arreglar el asunto, qué es pues el motivo por su extinción o por estar en peligro de extinción, ¿vale? Así que esto es un poco pues un recurso para entender las extinciones y saber cuál es el estado de las especies que ahora mismo están en peligro. Así que esto es un recurso, yo creo, muy chulo. Y si queréis, pues podéis buscarlo online y buscar un poco por ahí para ver un poco más de lo que hacen, porque es muy guay. Pero con eso acabamos este capítulo. Creo que esto ha sido bastante sencillo, bastante rápido. Si tenéis cualquier pregunta o duda, por favor, dejadlo abajo en los comentarios, que estoy más que encantado a contestaros las preguntas. Y con eso, gracias por ver el vídeo y mucho ánimo con los estudios. Chao.